Os invito a la lectura de un texto de la profecía de Isaías, capítulo 43, y de ahí tomamos dos versículos, versículo 18 y versículo 19. Y dice así la palabra del Señor: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Indudablemente no hace falta decirlo, todos tenemos esta experiencia, estamos viviendo un momento cumbre y clave, yo diría, en la historia de la humanidad. Toda aquella trayectoria en la que se venía funcionando se cortó de golpe. Las economías más fuertes tiemblan. Los estamentos más importantes médicamente hablando se han detenido y la sociedad cambió. Algunos de los especialistas en cambios sociales de la actualidad dicen que ha cambiado para no volver otra vez a una experiencia como la anterior. Los medios de comunicación se han hecho cada vez más potentes y necesarios. Los elementos de transmisión de datos han llegado a saturarse de tal manera que en ocasiones las comunicaciones de las grandes telefónicas del mundo, sus parábolas, etcétera, y toda su tecnología no eran suficientes para abastecer las demandas de comunicaciones internas y externas. Las reuniones de la Iglesia, cerradas físicamente, se multiplicaron por medios de Zoom y otros sistemas de visión colectiva. Y el problema no es tanto simplemente ese es un incidente. El problema está en responderse a una pregunta: ¿qué vamos a hacer en el futuro? El desafío es tremendo. En las universidades, en las grandes empresas con su trabajo a distancia, en la iglesia, en las escuelas dominicales, en las escuelas seculares generales, la pregunta es: ¿cómo vamos a funcionar en el futuro? Y hay muchas personas que frente a esto, y líderes de la obra que frente a esto, se formulan una pregunta con añoranza: ¿qué importante era el tiempo pasado y ahora qué? Y el texto de la profecía viene a responder esa primera pregunta. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Es decir, Dios dice: mira, en el pasado yo he estado con mi pueblo, en el presente estoy con mi pueblo y lo estaré en el futuro. Deja de pensar y de soñar en el pasado. Es verdad que hay un dicho que afirma que toda sociedad que ha perdido su pasado está obligada a reproducirlo o a volverlo a vivir. El pasado de la Iglesia está puesto en la historia de la Iglesia para que recordemos las acciones de Dios, la conducción de Dios, las bendiciones de Dios. Y que teniendo experiencia del pasado, no vivamos en el pasado, sino en el presente, y mirando con cara sonriente hacia el futuro por una razón: porque la Iglesia pasada no fue mejor que la presente, y la venidera va a ser mejor que la presente, y finalmente Dios presentará a su Iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante en el futuro. Ahora yo miro el versículo y especialmente tengo que formularme una pregunta, porque la segunda parte del versículo, o el versículo 19 completo, dice: yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. ¿No la vais a conocer? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y cuando leo el texto, tengo que afirmarme en la realidad de la promesa, considerando tres cosas. Primeramente, ¿quién promete? En segundo lugar, ¿qué promete? Y finalmente, ¿cuál va a ser el resultado? Primeramente, pues, ¿quién promete?
Dios se presenta en el conjunto del capítulo bajo 5 títulos que ofrecen una dimensión admirable para que conozcamos quién es aquel que formula esta promesa y que dice: yo estoy haciendo algo nuevo que va a salir rápidamente a la luz y abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El primer título con que se presenta el que formula la promesa es el título Jehová. Jehová promete esto. Y cuando me pregunto quién es Jehová, la Biblia me responde específicamente como el Dios de la gracia y el Dios del pacto. Jehová es la expresión que comprende a Dios en su aproximación al hombre. No es el creador de cielos y tierra distante del hombre por su condición divina, ni aquel que resplandece en santidad absoluta que nadie puede alcanzar. Es el Dios que viene al encuentro del hombre, que desciende al encuentro del necesitado, que ha venido en la persona de su Hijo para establecer su obra en la tierra, que ordena predicar el evangelio de la gracia y de la esperanza en el mundo. Es el Dios que viene al encuentro nuestro para salvación. Y ya que nosotros nos habíamos alejado de Dios y no queríamos retroceder o volver a Él, es Él que viene a buscarnos a nosotros. Yo abro la Biblia y descubro que fue Jehová quien buscó al hombre en su extravío. Y me voy al capítulo 3 del libro de Génesis y leo allí todo el incidente y la consecuencia del primer pecado de nuestros primeros padres, y descubro que una vez que nuestros primeros padres pecaron, no vinieron a Dios en confesión de su pecado. Ninguno de ellos vino delante del Señor y le dijo: perdóname, Señor, he sido un infiel a mi promesa y he quebrantado tu voluntad. No. El libro de Génesis dice que el hombre que pecó fue y se escondió. Ahora, ¿quién viene a buscar a Dios, al hombre? ¿Quién llama al hombre? Precisamente Dios. Y Dios viene y pregunta al hombre: ¿dónde estás tú? No que Dios no supiera dónde estaba, escondido en medio de la espesura del huerto, sino simplemente es una pregunta reflexiva. ¿En qué lugar te has colocado? Porque antes estabas viviendo en comunión conmigo y ahora te has escondido de mí. ¿Por qué? Porque tuve miedo de ti. Y ese hombre que se aleja y se esconde de Dios es encontrado por Dios. Y me dice el texto del libro de Génesis que Dios viene, que Dios habla, que Dios busca, que Dios dialoga con el hombre. Y así a lo largo de toda la experiencia de la humanidad. El hombre alejado de Dios no quiere volver a Dios y de pronto Jehová, el que viene a pactar con el hombre, es decir, a alcanzarle el pacto de su gracia y de su misericordia, el que viene a buscarle en su extravío, se acerca al hombre porque el hombre no se acerca a Dios. Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora este Jehová mantiene una relación con su pueblo, relación salvadora, relación de comunión, no solamente de comunión, sino de poder. Y este Dios que pacta y que promete rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, cumple su promesa en el tiempo presente cuando Él lo determinó. De manera que cuando Moisés habla con el Señor que le está enviando a Egipto para que saque a su pueblo de la esclavitud, y Moisés tiene la lógica reserva personal y el miedo propio de una acción para él imposible de realizar, y le pregunta al Señor: y si me preguntan quién eres tú, cuál es tu nombre, ¿qué le digo? Y este Dios de la Biblia dice a Moisés: yo soy el que soy. Es decir, te está hablando Moisés, el Dios eterno. No el que fui, ni el que seré, el que soy. El que mientras el mundo, los seres creados, el universo entero, discurre en el transcurso del tiempo, y para todo el universo y los seres creados hubo un ayer, un hoy y habrá un mañana, el Dios de la soberanía es eterno. Siempre está. Yo soy el que soy. Y este provee un sacrificio para los pecados del pueblo de Israel simbólicamente, y este provee el sacrificio definitivo para redención, salvación de los pecados en el tiempo presente.
el Dios de la gloria, Jehová de los ejércitos, desciende y toma naturaleza humana, se encarna en el vientre de María. Y este verbo eterno de Dios que se hace hombre, lo hace para poder dar su vida de infinito valor en la cruz del Calvario y salvar a todo aquel pecador que por la fe descansa en la promesa de Dios y responde a la invitación de Jesucristo. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero sobre todo, mis queridos hermanos, este Dios que salva, este Dios que se compadece, este Dios que restaura, es el Dios que tiene todo el poder. Una de las cosas que hemos perdido de vista, yo el primero, es que el poder para la Iglesia está en Cristo. Muchas veces hablamos de que el poder de la Iglesia es obra del Espíritu Santo. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero no podemos olvidar que Jesús dijo acerca del Espíritu que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo quisiera que recordaseis bien esto. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, no hay nada que proceda de Dios en bendición, que salga de la mano de Dios en bendición, que sea asimilable al hombre, a no ser que pase por el mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Por esa razón, el apóstol Pablo no dice todo lo puedo en el Espíritu. Dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el que tiene los recursos de poder y el que dice y se compromete, yo edificaré mi iglesia. Por tanto, la promesa está hecha por aquel que, siendo Dios, puede venir a nuestro encuentro y bendecirnos personalmente y colectivamente. En segundo lugar, el segundo título que está en el capítulo es el título de Redentor. Y Redentor es aquel que libera al hombre del poder del pecado. La redención para el hombre es mediante el pago de un precio. ¿Recordáis aquel texto de carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, en donde Pedro dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado, literalmente predestinado, desde antes de la fundación del mundo. El que viene al mundo de los hombres es el que puede hacer posible la obra de redención pagando el precio mediante la entrega de su propia vida. Y voy al texto bíblico y veo que el Redentor de ellos, dice aquí, es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahora, la redención no es solamente un aspecto ocurrido en el tiempo pasado. Cristo muere en la cruz y redime por su vida, por su sangre al pecador. Es algo que se proyecta definitivamente en la experiencia cristiana. De manera que la redención opera en el presente una disposición y una situación. Y voy a la carta a los Colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 13 y leo estas palabras. Hemos sido liberados, o Él nos libertó, del poder del pecado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Qué cambio notorio! Nos ha redimido, nos ha comprado, pero nos ha sacado. El Señor Jesucristo dijo a su Padre en oración, Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y este liberador permite a su pueblo, en medio de los problemas, de las miserias, de las penurias, de las dificultades, del aparente retroceso que está experimentando mucha de la obra evangélica en el mundo de hoy, permite al pueblo de Dios una experiencia segura, porque sabe que Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Algo más. Redención habla de esperanza. En Isaías capítulo 59, podéis ir un poco más adelante, Isaías capítulo 59 y versículo 20, leo estas palabras, y vendrá el Redentor a Sión. Y me habla de una perspectiva futura.
en donde este que aparentemente viene al mundo en una situación de limitación y de humillación, despreciado por todos, le veremos pero sin atractivo para que lo deseemos, el Cristo sufriente clavado en la cruz, aquel que después de muerto descansa en el sepulcro, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y este Rey de Reyes y Señor de Señores ha sido establecido por Dios como Rey. Y dice el Salmo: he puesto a mi Rey sobre Sión. El que viene a Sión, el que va a reinar literalmente en el mundo en tiempo venidero, es el Redentor. Si quieres levantar tus ojos por la fe y mirar en el Apocalipsis, observarás que Juan dice: vi un cordero como inmolado. ¿Sabes qué significa eso? Significa que ese cordero que Juan ve mantiene, conserva las heridas de su sacrificio. Y cuando Cristo resucita y aquel discípulo un tanto incrédulo dice: si no meto mi mano en su costado y toco con mis dedos en lugar de los clavos, no creo. Y Cristo dice: ven, míralo, aquí está. El admirable Señor mantiene la expresión visible de la gracia en la obra redentora, y este Dios que vendrá a reinar es la esperanza personal nuestra. Cuando yo pregunto a algunos: ¿cuál es tu esperanza inmediata? Bueno, que el Señor venga. Y yo digo: amén. Y cuando el Señor venga, ¿qué es tu esperanza? Pues mira, estar en la ciudad celestial, caminar por la calle de oro. Algunos más visionarios tendremos ahí una casita extraordinaria, cómoda, amplia y cosas por el estilo. Y si yo te digo que esa no es mi esperanza, ¿qué dirás tú? Dirás: este hombre no está bien de la cabeza, porque esta es mi esperanza. ¿No esperamos acaso la venida de Cristo y estar con Él en el lugar que prepara para nosotros? Sí, naturalmente que sí. No solo esperamos eso, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Es verdad que esperamos. Pero ¿cuál es la esperanza nuestra? Mira lo que dice Colosenses 1:27. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Luego la promesa la hace también el Redentor. Y esta es mi seguridad tremenda. Él prometió, me prometió salvación. La ha otorgado. Él promete cuidado, lo está haciendo. Él promete cambios, los va a hacer, porque Él es nuestra esperanza. No lo olvides. Mis amigos y hermanos, queridos líderes de la Iglesia, recuperar a Cristo en la Iglesia hoy es la mayor necesidad. Algunos están involucrados en mil cosas, entretenidos con sistemas y cosas parecidas. Algunos viven colgados de lo que técnicamente se llama el igle crecimiento. Bueno, no tengo nada contra el igle crecimiento, pero el igle crecimiento está en Hechos capítulo 2. Pero quiero deciros que no perdamos el tiempo pensando en cosas, sino atendamos a la realidad de que Cristo, y solo Cristo, y nada más que Cristo, es el que puede dar victoria en la vida cristiana, conducir la Iglesia y edificarla. En tercer lugar, quien hace la promesa es el Santo. Es el título dado a Dios en la profecía de Isaías de una forma muy clara. Isaías capítulo 6, versículo 3, en donde se observa el trono de Dios. Y ahí están los serafines proclamando lo que es aquel que está sentado en el trono. Y dicen: Santo, Santo, Santo. Me voy al tiempo de la Anunciación y observo que en Lucas 1:35 el ángel dice a María: por tanto, dice Reina Valera 60, el santo ser que nacerá, pero eso no está en el texto griego. Lo que leo en el texto griego es por tanto lo santo o simplemente santo. Cuando se habla de lo santo en el idioma griego y en el idioma castellano también, no estamos hablando de un aspecto, sino de la plenitud de la santidad. Por tanto, Dios es santo, Dios es santísimo, y precedido del artículo determinado, el santo, quiere decir
que solamente Él es de esa condición. La Biblia le llama así. Y la Biblia formula una pregunta para que entendamos la santidad de Dios. ¿A qué pues me haréis semejante o con qué me compararéis? Dice el santo. No hay comparación posible. Los serafines son santos sin duda ninguna. Los serafines son seres que no tienen pecado sin duda ninguna. Pero ninguno de los serafines es santo infinito, porque solamente es infinito el santo de los santos, es decir, Dios. El que no es tenido en cuenta por el mundo es el único santo para su pueblo. Mirad el versículo 15 de este capítulo 43. Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. ¿Notáis la frase? Yo soy el santo vuestro. Los cristianos, los creyentes, tenemos interés en conocer la santidad de Dios. El mundo no lo conoce, pero el creyente del tiempo presente sí. Este santo es Jesús. Algo más, es también el creador. Sin duda alguna, siendo Dios, es el creador de todo. Y abro el Evangelio según Juan en el capítulo 1, en el versículo 3, y leo estas palabras. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. La creación es un asunto especial y específico de Dios. Dios es el creador. Es verdad que iluminando el capítulo 1 y 2 de Génesis por la luz del Nuevo Testamento descubrimos un pasaje trinitario en el que Dios en tres personas formula la creación. Pero quiero centrarme un poco en la individualidad y leo primera carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y ahora observa, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Luego la Iglesia es una creación especial suya. A veces cortamos la Biblia, sectorizamos la Biblia y decimos esto es para Israel, y esto es para la Iglesia, y aquello es para Israel, y aquello es para la Iglesia. Y llega un momento en que no sabemos qué cosa es para nosotros. La Iglesia es una creación espiritual de Dios. No solamente un pueblo salvo por gracia, que lo es, reunido en torno a Cristo, que es verdad, fundamentado en Él. La Iglesia es nacida, traída, manifestada, porque Dios así lo ha determinado. Por tanto, es el creador no solo de lo que es físico, sino también de lo que es espiritual. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, habla el apóstol Pablo de dos pueblos, habla del contraste entre gentiles y judíos, y finalmente dice esto. Y de los dos pueblos hizo un solo hombre. No un solo pueblo, un solo hombre. Las diferencias entre Israel y la Iglesia en cuanto a concepto de salvación y de pueblo de Dios no están en la Biblia. Dios nos ha alcanzado y somos suyos, y nada puede escapar a su poder. Él hizo todo y puede hacer también segura esta promesa. He aquí, yo hago cosa nueva. En sexto lugar, el que habla es el Rey. El rey manifestado aquí en el capítulo es el único Rey de Reyes y el único Señor de Señores, el que ha sido investido de majestad en la resurrección. Y voy a la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 9 al 11, y dice, por lo cual Dios le levantó de entre los muertos y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Míralo por favor en el Salmo, no es una novedad del Nuevo Testamento. Salmo 24:10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Ahora, si Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria y es el Rey de reyes y el Señor de señores, la historia está bajo su control. Es el Señor de la historia. Los reinos del mundo son suyos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. No podemos olvidarnos que en la cruz del Calvario Cristo libró la gran batalla contra Satanás y las fuerzas infernales,
venciendo sobre ellas y exhibiéndolas en pública vergüenza. Y los reinos del mundo y su gloria han venido a ser los reinos de nuestro Señor. Estamos inquietos. Hay gente muy inquieta en nuestros días. Hay gente buscando que los creyentes influyan en la política de tal forma que el mundo cambie. Quiero recordarte que nadie puede ser gobernado por la Biblia si no ha nacido de nuevo. Porque el mensaje de la cruz, esencial para salvación, es locura para los que se están perdiendo. Y la Biblia dice que todo el mundo yace en el maligno. Ahora Cristo es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque todo es suyo y la historia corre de acuerdo con su voluntad. Déjame decírtelo de una forma muy gráfica para entenderlo bien. La profecía es historia por cumplir. Y la historia es profecía cumplida. Y este Dios sentado en su trono de gloria se ríe de las acciones de los hombres contra él. Y hablará a las naciones en su furor, y las turbará en su ira, y vendrá de los cielos el Señor, para cumplir la promesa suya. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y cierro mis ojos, y digo con la Iglesia la oración que sustenta el Espíritu. Sí, ven, Señor Jesús. En segundo lugar, yo puedo creer la promesa porque el que promete es digno de garantía, de credibilidad. Ahora, ¿qué es lo que promete? Algo nuevo. Versículo 19. He aquí, yo hago cosa, no cosas. Cosa nueva. Es decir, hay una acción de Dios que no tiene que ver, no tiene comparación con nada de lo que hizo antes. Versículo 16 y 17. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen y como pábilo quedan apagados. Nos invita a contemplar algo que no ocurrió antes y nos invita a que dejemos de pensar en acontecimientos del pasado. Versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, porque ninguna de ellas va a tener comparación con esta cosa singular, nueva, que Dios hace y hará en el futuro y ya ha comenzado a hacerla. ¿Qué es lo que va a hacer? Notad, la primera cosa que Él va a hacer es que va a abrir un camino en el desierto. Notad el versículo 19. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto. Dios abrió primeramente el mar. Y yo diría que es más fácil abrir el mar que hacer un camino por el desierto. Cuando tú estudias la historia de Israel, te das cuenta que el camino por el desierto no fue de un mes o dos o de un año, 40 años caminando en el desierto. Y Moisés dice al pueblo de Israel, mira, no se gastaron vuestros zapatos. Es algo sorprendente. No dura tanto el calzado de hoy y el de antaño tampoco. Pero Dios está abriendo un camino diferente al camino que abrió para Israel en el desierto. Es un camino de victoria, como hizo con el pueblo, abriendo camino en el mar. El mar que obstaculizaba el avance del pueblo de Dios es abierto por Dios para que el pueblo pase en triunfo y alcance el otro lado. Yo cada vez que reviso esa historia me hago mentalmente una posición o una suposición del problema de entonces. Moisés con todo el pueblo en la playa. Dios había mandado virar ahí en el desierto y él se metió. Muros de montaña a un lado y al otro. Los enemigos detrás y el mar delante. Y Moisés clamando a Dios. Y de pronto mira qué respuesta. ¿Por qué clamas a mí? ¿Cómo por qué clamo a ti? ¿Es un problema el que tengo o no? ¿Y qué le responde Dios? Di al pueblo
que marche. ¿Que marche a dónde? Al mar. Y es justo cuando el pueblo se acerca al mar que Dios abre el mar para que el pueblo pase. A lo largo de la historia, muchísimas veces ocurrió esto en la experiencia de los hombres. Dios actuó en la naturaleza. Dios tiene poder sobre cielos y la tierra. Y como hizo antaño, lo va a hacer hoy. Tal vez tengamos un mar tempestuoso delante de nosotros que inquieta nuestras vidas. Avanza, dice Dios, porque yo hago algo nuevo. El camino que va a abrir, además de abrir el mar, es un camino de triunfo en Cristo. La carta segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que Dios nos lleva en triunfo. ¿Cuántas veces? ¿Siempre? En Cristo, el deseo de Dios es llevar a su pueblo en triunfo. Y esa expresión de Corintios se usaba también para hablar de la entrada triunfal de un general victorioso en la capital del imperio. De manera que los asociados con él en el combate caminaban a su lado o iban detrás de él y recibían los aplausos del pueblo. Y el triunfo no era de todo el pueblo, pero compartía el triunfo aquel general victorioso con sus fuerzas y con el pueblo. Así ocurre con Cristo. Cristo es el vencedor. El triunfo es de Cristo, pero nosotros estamos en Cristo y Dios nos lleva siempre en victoria. ¿Sabes qué somos? Romanos 8:37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Satanás ruge. Satanás se levanta airado. Pero Satanás está vencido. No podrá impedir el paso victorioso de la Iglesia de Cristo. El camino que abre no solamente es un camino de triunfo, de victoria, sino que es un camino de comunión con Dios, donde la relación con Dios existe permanentemente, donde el diálogo se produce habitualmente. Nosotros hablamos con Dios, Él nos responde por medio de su palabra, donde la oración es respondida no ocasionalmente, sino siempre, donde tú tienes la conciencia clara de que el Dios de la Biblia que te habla, tú pides lo necesario y Él responde dándote las fuerzas necesarias para seguir adelante. El camino que Él abre es un camino de testimonio. Dios está al lado de su pueblo y esta es la demanda. No olvidemos esto nunca, por favor. El progreso de la traslación del mandamiento de la evangelización es muy interesante. Según Mateo, Cristo dice: id a las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos es un poco más sencillo: id por todo el mundo, o mientras vais por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Pero cuando Cristo va a ascender a los cielos, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: esperad hasta que seáis investidos de poder de lo alto y entonces me seréis testigos. Dios no está pidiendo a la iglesia de hoy que pronuncie un sermón evangelístico, que viva vidas evangelizadoras, en donde el mundo pueda ver en la vida de la iglesia la presencia de Jesús, donde la gente que entre de la calle a una reunión de creyentes sienta que Dios está presente con su pueblo. No hay emociones, no hay extralimitaciones, hay realidades espirituales. Dios llevando a los cristianos como mensaje de testimonio en la sociedad actual. Es el camino también de la renovación espiritual. El propósito divino es muy simple. Romanos 8:29. Que todos sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y Dios actúa en restauración. Yo necesito ser restaurado hoy. He tropezado a lo largo de esta jornada y por lo menos me he detenido si no he caído. Y de pronto voy a Sofonías, capítulo 3, versículo 19, y leo estas palabras: Él salvará a la que cojea. ¡Qué maravilla!
la vida de restauración de aquel que por alguna circunstancia no avanza correctamente en el camino. Es una de las promesas de Dios. Dios promete dar orientación renovada por la acción de su Espíritu. Dios promete hacer de cada uno de los que han sido quebrados un vaso nuevo para su gloria. Y tengo la convicción absoluta de que Dios va a despojar a la Iglesia del lastre que tiene sobre ella. Lastre de la historia, lastre de la denominación, lastre del sistema, lastre del propósito, no importa de qué. Dios va a limpiar, porque dice, voy a hacer algo nuevo y voy a abrir un camino nuevo para vosotros, y no solamente camino, ríos en la soledad. Jesús se convierte para los suyos en una fuente abundantísima. Esa es nuestra experiencia. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El camino que Dios traza para nosotros pasa, según el Salmo 23, conduciéndonos a lugares de aguas de reposo para que podamos descansar. Y esto tiene relación con el avivamiento espiritual. Quiero recordaros lo que todos sabéis: no hay avivamiento posible en la Iglesia de Cristo que no se produzca por la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo a su pueblo. Oh, hermanos queridos, dejémonos de historias, dejémonos de buscar avivamientos donde no los hay, dejemos de crear sistemas aparatosos de emociones y de cosas por el estilo. Solo la Biblia, nada más que la Biblia, solo el Espíritu, nada más que el Espíritu, solo Cristo, nada más que Cristo. El creyente es purificado por la palabra. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué tantos problemas morales en el pueblo cristiano hoy? Porque hemos dejado de enseñar la Biblia. Hemos dejado de leer la Biblia. La Biblia está alejándose del púlpito cristiano. Los mensajes bíblicos han dado lugar a mensajes motivadores que no hacen nada más que contentar el oído del oyente. Pero solo la Biblia impacta en la vida personal y Dios te dice el lugar en donde tú estás no es el correcto. Necesitamos buscar la voz de Dios, y este Dios da consuelo en la aflicción, da orientación en la senda, da salida a la tentación. Y quiero recordarte algo y paso al último punto, que va a ser muy breve. Dios habla solo por la palabra. Déjame repetirlo. No me gusta repetir las mismas cosas, pero quiero hacerlo hoy, excepcionalmente. Dios habla solo por la Biblia. No pretendas que Dios te habló a ti esta noche y te dio no sé qué. No. Dios habla por la palabra. Por tanto, el Dios que promete es el Dios que dialoga y que te dice, este es el camino, andad por él. ¿Cuál es, en tercer lugar, el resultado? Se aprecia en el capítulo siguiente de Isaías, capítulo 44, versículos 3 y 4. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Dios promete una transformación espiritual. Es su regalo de gracia en este camino nuevo que Él abre para nosotros, el Espíritu derramado sobre el pueblo de Dios. Necesitamos recuperar el poder del Espíritu Santo en la Iglesia. Necesitamos aprender a caminar en el Espíritu. No solamente hablar de Él, sino sentir la vivencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Veo muchas personas que están tratando de encontrar un Espíritu Santo a su medida. Un espíritu revolucionario que derribe a la gente al suelo, que haga saltar a la congregación encima de los bancos, que casi pierdan el sentido los que están en la reunión. Eso no es Espíritu Santo. Pero el Espíritu de Dios es paz, bondad,
gracia, misericordia. Y cuando esto ocurre, cuando el Espíritu funciona, la Iglesia avanza conforme al programa de Dios. Necesitamos depender del Señor. Se cuenta que en un lugar hace años, un joven estaba aprendiendo un oficio de carpintería y el maestro carpintero le dijo: mira, tu trabajo para hoy es esto. Le dio un taco de madera y le dijo: rebájale las esquinas, elimínale las aristas. Y aquel hombre empezó con el instrumental que le habían dado y a la última hora del día no había madera, pero tampoco había esquinas, la había pulverizado. Segundo día, lo mismo. Tercer día, igual, ya el hombre estaba cansado de no ser capaz de manejar bien aquella madera. La gente del taller se reía un poco de él. Y de pronto vi que el maestro va a salir a hacer una gestión y él se acercó al maestro. Le dijo: maestro, ¿puedo pedirle un favor? Y el maestro le dijo: dime, ¿me puede prestar sus herramientas? Y uno de los operarios ya experimentados dijeron al muchacho: muchacho, no necesitas las herramientas del maestro, lo que tú necesitas son las manos del maestro. Y Dios nos llama hoy a esta reflexión, a poner nuestras vidas en sus manos. Y entonces comenzaremos a sentir que Dios está ya haciendo algo nuevo, abriendo caminos en el desierto y ríos en la soledad. Que Él añada su bendición y su gracia sobre cada uno de nosotros.